Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Qué tal, Juriel? Mucho gusto. Encantado, encantado, Yuri. Y hoy vamos a tener un episodio especial para hablar un poco del mundo sefaradí, ¿no? Hay muchas veces que aquí en PLF nos concentramos en el mundo judío en general, pero muchas veces eh, por, por cuestiones históricas nos referimos más al mundo ashkenazí, a momentos que pasan en la historia desde la perspectiva ashkenazí, como pudo haber sido el iluminismo, la emancipación de los judíos, pero no hablamos de todo el mundo, sino de los judíos europeos, de la judería ashkenazí. Así que hoy queremos hablar con Yuri Sazón sobre el mundo sefaradí, sobre esos años de oro, ese siglo de oro español, las grandes figuras, también hablar un poquito quizás sobre el ladino, ¿no? Con Y mucho gusto. por supuesto también hablar de cuál es la situación actual de los judíos en España y la recuperación del legado sefaradí. Así que Yuri, siempre nos gusta aquí en Pieles es poder saber Miu Adober, quién es el que habla, ¿no? De dónde viene su Torah, su conocimiento. Así que Yuri, si quieres contarnos un poco de tu biografía para entender quién es Yuri Sazón. Con mucho gusto. Yo nací en México en 1968, hace 53 años. Soy de descendencia 100% sefaradí, 75% turca, 25% búlgara. Eh, mis estudios no tienen nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Tengo estudios de cocina, estudios de hostelería, estudios etnológicos, pero siempre ha quedado el lado cultural sefardí, que es algo que siempre me ha llamado. Llevo 17 años viviendo en España y hace 6 fundé la primera asociación en el mundo que se dedica al retorno de la cultura y lenguas sefardíes a España, que se llama La Casa Muestra. Entonces, la fascinación por tanto la lengua, estoy hablando ya en ladino, la lengua y la cultura sefardí es algo que se ha ido incrementando exponencialmente desde que estoy acá, porque voy descubriendo cada vez más cosas que en España están en plena vista y la gente no lo va tomando, ¿no? Entonces, es algo que llevo dedicándome 6 años. Estuve trabajando durante la duración de la ley del retorno para conseguir que los judíos puedan volver, los sefardíes puedan volver a España. Y en estos momentos me dedico solamente a cuestiones culturales. Excelente, maravilloso, Yuri. Entonces, me parece que sos una gran persona para poder hablar de esto, porque no solamente lo hablas desde los conocimientos, también desde la praxis, pero también desde el corazón, porque son tus raíces Totalmente. a las cuales buscas retornar. Hoy yo justamente hago el Bat Mitzvah de dos niñas en mi congregación aquí en Argentina, de acá a 2 semanas, que su familia va a migrar a España nuevamente, van a ir a vivirse a Madrid. Y hablando con el padre, el apellido Enríquez, ¿no? Que es un apellido también separadí, clásico, me dice que también es una vuelta, un retorno, ¿no? Entonces hay como algo en nuestros días, en nuestros tiempos, tanto de algunos judíos que retornan físicamente a España, que de alguna forma es como su aliá, su tierra prometida, como en algún Tal momento la cual. sintieron, ¿no? Y otros incluso en la diáspora, donde también hay una recuperación del legado sefaradí, ¿no? Tengo un amigo que todo el tiempo está hablando de la ashkenización del mundo sefaradí, como los judíos sefaradín, que en un momento fuimos la población más grande dentro del mundo judío, luego nos Experiencia. achicamos y la población ashkenazí aumentó y nosotros nos ingresamos en sus comunidades, cómo fuimos perdiendo nuestra identidad propia, ¿no? Entonces, tanto en la diáspora sefaradí, llamémosla, como en la tierra prometida española, hay un intento en nuestros días de no solamente volver al judaísmo, sino volver al legado sefaradí. ¿Qué opinas al respecto, Yuri? ¿Cuáles son tus visiones? Mira, yo creo que es algo muy interesante, es algo que me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Y creo que hay que empezar por el corazón, hay que empezar por los sentimientos. En mi caso, yo nací en México, pero con todo el dolor de mi alma admito que nunca me sentí en casa en México. No me sentí en casa. Es un país al cual quiero mucho, en el cual crecí. El acento mío sigue siendo bastante mexicano cuando hablo. Sin embargo, desde que llegué a España por primera vez de vacaciones, me sentí en casa. La comida me iba bien, el sentido del humor era el mío, la gente, la manera de relacionarnos
y me di cuenta que había algo ahí detrás. Me di cuenta que algo había ahí detrás. Curiosamente, empezando a explorar un poquito qué es lo que hay detrás, me encuentro que en España es un país judío en sí, el cual lo escondemos muy bien y lo hemos tapado bajo una asimilación, en el bueno y en el mal sentido de la palabra, en el cual la España judía se volvió simplemente la España y el judío español se volvió simplemente español. Entonces, al empezar a hacer un poquito de investigaciones, pues te das cuenta de que esto viene de mucho tiempo atrás. O sea, una de las teorías que existen sobre la llegada de los judíos a España está basada en una estela funeraria que se encontró en Almería hace unos 60 años, que tiene sobre 850 años, antes de Cristo. Estamos hablando antes de la era común. Entonces, estamos hablando en tiempos del rey Salomón, había ya una comunidad judía viviendo en España. ¿Y esa estela qué tiene? ¿Qué dice? ¿O qué se puede No, es una encontrar? estela funeraria. Aquí está enterrada creo que se llamaba Yona Bat Horash, que murió en tal fecha y estaba enterrada ahí. En hebreo estaba escrita. En hebreo y en español. Bueno, en hebreo y en caracteres fenicios que se utilizaban en ese entonces. Lo que pasa es de que estamos hablando antes de la llegada de los romanos. Mira, cuando vas al libro de Reyes, el segundo libro de los Reyes, Melahim, se menciona que el rey Salomón y el rey Hiram de Tiro tienen una flota comercial en Tarshish. Yoná, el profeta, se embarca en Jopa, en Jafo, a tomar un barco al fin del mundo, Sofa Olam Tarshish, que es donde Dios le dice que no, manda el Daga Gadol, se lo come y lo llevan en fe. Entonces, lo que es verdad es que el Mediterráneo ha servido como un caldo de cultivo de todas las religiones y culturas que conocemos el día de hoy. Entonces, al haber comercio entre un lugar y otro, existe conocimiento de caos y existe la primera diáspora judía que se genera sin ser expulsados de ninguna parte. Es una diáspora que se genera por causas comerciales. Entonces, la presencia judía empieza desde entonces y empiezan a hacer su influencia justamente sobre la alimentación. Por ejemplo, todo lo que es el salado del pescado, que es el pescado se sala, no sé si conoces la mojama. La mojama es atún que se seca en sal para poderse comer a largo plazo y mantenerse. Esto se basa sobre los ritos judíos antes del establecimiento mismo del Shulchan Aruch. Entonces, el judío va creando una presencia en España muy marcada. Sin embargo, estamos hablando de poblaciones dispersas, estamos hablando en épocas tartésicas, ni siquiera antes de la llegada de los celtas y los íberos. Lo que es más, se dice que la palabra íbero es el origen de la palabra hebreo, ivri. Si lo piensas, cuando nos dicen, oye, ¿tú hablas judío? No, yo no hablo judío, hablo hebreo. Tú eres ciudadano judío, soy ciudadano israelí. Entonces, la palabra judío implica procedente de Judea. Israelí o israelita implica procedente de Israel o del reino de Israel. Sin embargo, hebreo no tiene una definición como tal. Y aparte, vos ya habías citado a Yoná, al profeta Jonás, es la respuesta que da. No dice Yehudí Anoji o Israelí Anoji, dice Ivri Anoji. Ivri Anoji. Yo soy hebreo. Así es. Entonces, hebreo, Iberia, ¿no? Ahí, digamos, no es un salto muy grande. Que gente que dice que Iberia, la palabra Iberia, viene de Ivría, la hebrea. La palabra Barcelona, hay gente que dice que viene de Barcelano. La costa es nuestra. Yo vivo aquí en Málaga, en la provincia de Málaga. Hay un pueblo aquí a 30 kilómetros que se llama Coín, que viene de Cojén. Entonces, todo esto es sobre la cuenca mediterránea, en donde ya las cuestiones de nación, y esto es muy antes de esto, ¿no? Las migraciones y la gente vivía de manera mucho más semidomádica de lo que vivimos el día de hoy. Pero a lo que quiero llegar, esto viene de mucho más atrás de lo que le damos crédito como tal. Entonces, sí, que no es que empieza porque muchas veces tenemos la idea de que esa tierra dorada, ¿no? Esa
esa Jerusalén en la diáspora, ¿no? Como la tierra prometida que muchos sefaradín lo tenían en el siglo X, en el siglo XI, en la época dorada, que empieza ahí. Pero vos lo que estás marcando, Yuri, que es interesante, que hay que remontarnos 18 siglos antes, Así es. prácticamente al inicio de esa relación. Y aparte vos marcaste algo muy interesante. España, o la costa del Mediterráneo, podría marcar la primera diáspora no forzada, lo cual también es muy interesante, porque es una diáspora por elección. Exacto. Que Exacto. hay que le adguíllese, digamos, que no es algo menor este No, punto, no, porque creo que es algo muy es un lugar que importante. yo elijo por las oportunidades que me da y le doy mi impronta, y no siento la necesidad de tener que volver a mi lugar de origen, como Así si me es. hubiese Porque existe escapado ya por una relación necesidad. con tu lugar de origen. Al existir comercio, al existir flotas comerciales, al existir importación y exportación, como lo veríamos el día de hoy, no hay un legado de que estoy olvidando, me conviene estar en la punta del Mediterráneo, para así, porque más acuérdate que las primeras migraciones hacia Europa llegan por Cádiz, por Tarshish. Cádiz se llama Tarpeso hasta el 300 antes de Cristo, antes de la era común. La Entonces, ciudad de Cádiz es Tarshish, eso sí tenemos datos, digamos. exacto. Entonces, esto viene de mucho atrás. Lo que es más, si lo empujamos un poquito y entramos en nuestros propios dogmas, Amehad, Imdat Ejad, tal vez no es un solo pueblo, tal vez somos dos, tal vez son los hebreos y los judíos, que ambos practican el judaísmo como tal, que además, seamos claros, Uriel, si nosotros viéramos a un judío del siglo VI antes de la era común, no tiene No lo nada en común con reconoceríamos. lo que tú y yo conocemos como judaísmo. Entonces, este es de romper un poco los esquemas en los cuales estamos montados, porque la idea general es que después de la destrucción del segundo templo, los romanos echan a los judíos de Israel, que no es exactamente así, de Judea, y muchos de ellos acompañan a los romanos hasta Hispania, que en ese entonces es Iberia, a Hispania, donde entran los romanos a principios del siglo I de la era común. Y se vuelve lo que es más uno de los grandes centros del Imperio Romano. La ciudad de Mérida, que es Emérita Augusta, es donde nace Trayano, es donde nace Augusto, y es por lo mismo, no por otra razón más que por la situación geográfica, es un centro cultural y de comercio muy importante para el Imperio Romano. Pero vos lo que estás diciendo es que la presencia hebrea, vamos a decirla, la presencia Exacto, hebrea antecede a los romanos, a los visigodos, a los cristianos, a los moros, por a cientos todos de ellos. años. Así es. Entonces, ¿por qué me siento en casa? Tal vez es porque estamos aquí desde que existimos. No digo que mi familia no tengo, ni yo ni nadie tiene la capacidad de decir mi familia vivía acá en tiempos romanos o en tiempos prerromanos. No existe, no hay manera de documentar esto. Y aparte, Yuri, es muy interesante todo lo que decís. Perdón, te voy a interrumpir, pero la Por gente que le las interesa lo veces que que tiene quieras, para de eso estoy. decir y que veo que tiene mucho conocimiento, quiero aprovecharla en Pieles. Porque la gente piensa que Pieles lo hago para el que está viendo, escuchando. En la realidad es una oportunidad para mí, para aprender. Y si aparte alguien aprende, mejor todavía, pero es una cuestión egoísta. Yuri, aparte de esa estela funeraria, ¿no? Donde podemos ver, bueno, por lo menos había un hebreo enterrado en el siglo VIII antes de la era común. Hay antes de la llegada de los romanos, ¿no? Que ahí sí ya tenemos algunos registros más históricos de la presencia de protocomunidades judías. ¿Hay en esos 800 años algún otro registro de vida israelita, hebrea allí? Varios. En todo lo que es la cuenca de la comunidad valenciana, lo que es Sagunto, Alicante, Oropeza, se encuentran rastros de mezuzot, rasgos de señalizadores de Torah, de punteros para la lectura de la Torah, y cuestiones previas, y se han encontrado hasta rollos de rezos. Volvemos a lo Pero mismo, de esos siglos, de los siglos antes de la era 300, común. 400 antes de la era común. El tráfico, al haber comercio, la gente que reza, además, volvamos a lo mismo, el concepto de religión que nosotros entendemos hoy en día no es para nada lo que se aplica hace 2500 años. Sí, 2500 años. Entonces, es una vida mucho más
basada en un poder superior en el cual nos basamos de que hay un solo Dios, pero bueno, uno, pero uno, pero no uno, porque a fin de cuentas existe mucha amalgamada. Si tú, digo, haciendo un paréntesis, nuestra palabra entre las palabras que utilizamos para mencionar a Dios, al no poder mencionar el nombre, decimos Elohim. Elohim quiere decir nuestros cielos, en plural. Adonai quiere decir nuestros señores, en No, plural. no, Adoní, sí, es verdad. Adoní sería uno, Adonai son varios, es plural también. Entonces, esta es una aventura mía, ¿vale? No lo estoy diciendo basado en esto, pero para mí me da la impresión de que existe un pasado, un pasado, No. un pasado, no diría politeísta como tal, pero sí policreyente, si lo podemos como tal. Puede existir No, no, un no, solo Dios. eso sin lugar a dudas está basado. Digamos, hoy cualquier historiador serio, desde Yehezkel Kaufman en adelante, del siglo XX y demás, y todo crítico bíblico va a decir que hay un pasado judío no monoteísta puro como lo conocemos nosotros. Este Claro. monoteísmo puro es un forjado quizás desde intentos del siglo VI antes de la era común, ¿no? Con el libro de Devarim, Deuteronomio, pero antes Exacto, claramente hay exacto, a demasiadas partir de David. referencias bíblicas en que hay una multiplicidad de dioses. Pero volvamos a Iberia, volvamos a España. España también, ¿no? Una vez escuché que venía de Jafán, de conejos, de un término Mira, no hebreo lo sé, fenicio. porque Hispania viene de latín, de Hispania, que dieron los romanos, pero a Cole Chariot, todo puede ser. El problema es de que los orígenes nos hemos basado en un libro que nos dice una cosa y ya nos hemos adentrado sobre ello. La verdad es que no lo sabemos. Y el rastro, el legado escrito es muy escaso. En general, históricamente hablando, pre-llegada de los romanos, que esa es una de las grandes aportaciones que hacen los romanos, es la documentación, el hecho y la obsesión de documentar. Entonces, a partir del momento que se empieza a documentar, hacemos un poquito un Bereshit, ¿no? Tenemos la Bet, sabemos que de aquí para acá sabemos, pero de acá para acá no sabemos. Entonces, vamos a llegar antes de esa bet, ¿no? Lo que supuestamente la Mishnah nos dice que no hay que averiguar antes de esa bet, pero vamos a Exacto. hacerlo. Vamos a poner que la bet es la llegada de los españoles, de los romanos en el siglo I. Antes de eso, ¿qué otros rasgos tenemos? Tenemos esa estela, tenemos quizás se encontraron registros de Mesuzot o de Liad, que le apuntaba a la mano, de la Torá, algún rollo, como tú dices, me gustaría ver al respecto, porque hasta donde yo tengo entendido, los Te primeros pongo en rollos que se contacto con encontraron, te mando después información al respecto. Yo estuve viendo hace poco tiempo con esto al respecto. Es claro, interesante. porque eso sería una gran novedad, porque los primeros rollos que se encontraron literalmente son del siglo I antes de la era común, que eran en los rollos del Mar Muerto. De Si hay Qumran, anteriores, exacto. de que Pero, ojo, acuérdate que antes de rollos, tú tienes rollos y tienes tabletas. ok, tabletas puede ser. Los rollos del Mar Muerto son importantes porque son los primeros escritos que se encuentran en pergaminos. Sin embargo, las tabletas que existían muy antes de esto. Yo acabo de estar ahora en Antakya, en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, donde tienen, ahora mismo te lo mando también, tienen una tableta que es del siglo VI antes de la era común, el cual en la descripción del museo dice que el que no lo respete tiene todo tipo de calumnias, injurias y amenazas y maldiciones, pero que se utiliza como base para ciertos escritos del Viejo Testamento. Entonces, no son solo los rollos, son también las tabletas, es también el Sí, claro. porque entonces la visión, volvemos a lo mismo, no podemos asociarlo de la misma manera que estudiamos el día de hoy, un legado escrito, que un legado escrito de este entonces. Pero existen palabras que vienen del arameo que se utilizaban en España antes de la llegada de los romanos. Interesante, ¿eh? Danos algunos Existen, ejemplos. ¿Perdón? Danos algunos ejemplos, me parece que con ejemplos... Cisterio, la palabra cisterio viene de Kirkaz, del arameo. Y cisterio lo encuentran romanos antes de su llegada. Ellos toman la palabra cisterium, que viene del celtíbero, y hacen ellos cisteria.
Entonces, existen, no viene en este momento a la cabeza, pero existen varias palabras que vienen adaptadas, que ya existen en el legajo común. Y después de la llegada de los romanos, el idioma va evolucionando. El idioma en España, llamémoslo español, llamémoslo franco, llamémoslo como sea, se va creando con las mezclas de lo que ya existe. Volvemos a lo de Barcelona. La ciudad de Barcelona se llamaba Barcelona antes de la llegada de los romanos. Entonces, volvemos al mismo, no existe amplia documentación al respecto. Lo que existen son las ciertas evidencias que se ven ahí. El punto de vista etnológico, de etnia, se encuentran rasgos semitas en Tarteso. Hay muchos de los museos que se encuentran en Cádiz, tienen rasgos mucho más semitas que celtíberos, por ejemplo. Entonces, son las cuestiones de la comida, la preservación, el garum que tienen ¿sabes lo que es el garum? El garum era ¿cómo se llama? El sazonador que utilizaban los romanos para sazonar y que permitía dejar, que estaba hecho a base de pescado fermentado. Este garum se hacía a raíz de la salación del pescado. Es una cuestión muy salada. Y los romanos aprenden del garum aquí, en España. Y esto es una invención judía. El concepto de la salazón como preservación es un concepto judío 100%, para evitar todas las masas de tifo que existían a principios del primer milenio antes de la era común. Interesante. Y entonces llegamos ahora a la Bet, ¿no? A la Bet de Bereshit, y digamos, esta es como la prehistoria judía, hebrea en España, en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, pero con los romanos todo cambia, todo se acrecienta. Contanos un poco entonces qué podemos saber desde eso hasta cómo llegamos desde una población muy pequeña, difuminada de hebreos, de judíos en España, hasta llegar al siglo IX, al siglo X, al siglo XI, con la época dorada, ¿no? Claro. ¿Cómo es interesante porque milenio? Si tú piensas, vamos a verlo desde el otro lado del Mediterráneo. Se destruye el Bet HaMikdash. ¿Ok? Lo destruyen los romanos. Adriano se lleva el arca de la Trinidad, se la lleva para Roma. Y los judíos que salen de ahí no salen esclavizados, salen en busca de un nuevo lugar para vivir. Y la inmigración lógica para ellos es al otro lado del Mediterráneo, donde ya existía una población local basada ahí. Entonces, la llegada en masa de los judíos desde Israel y desde la diáspora forzada, la segunda diáspora forzada, hace que la cantidad de judíos en lo que es Hispania crezca de manera exponencial. Tomando en cuenta que además los romanos se basaban en un sistema de tolerancia. Los romanos permitían, básicamente era un poco como los otomanos, si lo piensas. Te permitían rezar a quien quisieras, tú podías tener tus dioses, podías tener tus templos, siempre y cuando pagaras. Exacto. Entonces, se hizo lo que se llama el efecto llamada. Y se crean comunidades judías muy importantes. ¿Dónde se van creando comunidades judías? Se van creando judías, sobre todo en el mar. Te doy un ejemplo, la ciudad desde la que te llamo el día de hoy, desde Málaga. Se han hecho estudios sobre el origen del nombre Málaga. Y se decía que Málaga venía de Malaca, del fenicio Malaca. Del enviado, del marinero. Exacto. Sin embargo, hay una teoría que estaba leyendo de Jonathan Ben Odaj, que dice que Málaga puede ser que se llamara así porque era Malkat Hayam, la reina del mar. Entonces, los judíos son tradicionalmente o artesanos o comerciantes. No forman en estos primeros siglos de la era común. En esto estamos hablando de los primeros siglos de la era común. Estamos hablando de artesanos y comerciantes. No eran abogados y médicos y empresarios. No, y nunca formaron parte de la curia romana porque el judío se mantuvo bastante después del desastre de Bar Kokhba, de Metzadá, del Sanedrín, etcétera, etcétera. La tendencia es mantenerse lejos. Recordemos también que en el momento de la primera diáspora,
se salen una cantidad de falsos mesías muy importantes y se crea una generalización del cristianismo justamente a raíz de eso. Es una huida de los valores que se conocían en Tierra Santa o en Israel o en Palestina, como lo queramos llamar, entre otras vacíos de religión que la romana también empieza a tener. Existe una falta de sentido de vida, una falta de sentido espiritual, y por eso 4 siglos después Constantino crea, hace que la iglesia, que la religión cristiana sea la religión oficial del Imperio Romano, para crear un sentimiento de homogeneidad, siempre tolerando ambas cosas. Entonces, hay una ciudad aquí cerca, en la provincia de Córdoba, que se llama Lucena. No sé si has oído hablar. Sí, gran centro de la cábala medieval. Exactamente. Lucena se llamaba Eliosana, las Manó. Surge en importancia porque en el 725 se trae el Keter Torah desde Fez hasta Lucena, haciendo de Lucena básicamente el centro del judaísmo espiritual a nivel mundial, más que Jerusalén. Entonces, existe un resurgimiento y la creación, en lo que es mi opinión, de lo que es el espiritualismo judío como lo conocemos el día de hoy. Este se origina en Lucena. Entonces, son ciudades que se crean siglo II, siglo III. La necrópolis judía más antigua de Europa está justamente en Lucena. Lo que es más, si vas algún día, te lo recomiendo muchísimo, el centro de las calles en Lucena, todos los centros, el nombre de las calles están escritos en hebreo. Sí, es muy curioso. Entonces, esto forma parte de la estructura de donde son. Pero esta gente no es de otro lado más que de acá. Hispanicum, Hispani, Sefarad. El título Sefarad viene después, pero es la identificación con esta tierra. Y esto es lo que crea que en el 1400, ahora regresamos, en 1400, el 80% de la población judía mundial hablaba español o un tipo de español. Para el 1400, el 80% de la población judía mundial hablaba español. Así es. Porque eran o vivían en España o habían pasado en España y habían sido... O era la lengua franca de comunicación. Este era el centro neurálgico del judaísmo. Al desaparecer el Bet HaMikdash, España se vuelve, al tener aquí el Keter Torah, España se vuelve... Cuando te referís al Keter Torah, ¿qué Torah? El Keter Torah es lo que se supone que es la corona que cubría el primer rollo de la Torah que estaba en el Bet HaMikdash. Nunca he escuchado al respecto. Échale un ojo. Keter Torah es 740. Se lo traen para acá. Por esa razón, Lucena se vuelve tan importante a nivel espiritual, a nivel mundial. Y ahora... Pero, por ejemplo, a ver, yo tengo entendido, por ejemplo, que si recordamos la historia judía, digamos, hoy como podemos decir que los dos centros de poder judíos, no sé, la tierra de Israel y Estados Unidos, o Jerusalén y Nueva York, estamos hablando que para los primeros siglos de la era común, estamos hablando que el poder había pasado a la Galilea, porque los judíos habían sido echados de Judea, pero no del norte de la tierra de Galilea, por lo cual los grandes centros de la Mishnah están ahí en Uya, en Tiberia, en Tzfat. Totalmente. No, Tzfat todavía no, Tzfat van a quedar varios siglos, pero todo en la Galilea. Y el otro gran centro de poder está entre el Éufrates y el Tigris, ¿sí? Comunidades cercanas en Babilonia. Pero vos ya decís que para el siglo VIII, IX, ya esos centros pasa a España como centro. Totalmente, absolutamente. Y eso está bien documentado, además. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Existen registros de sinagogas o de mikvaot de estos siglos? ¿Hay registros arqueológicos? Hay registros arqueológicos. Hay una mikvé, una tevilá del siglo IV que fue encontrada en Úbeda, que hoy se le conoce como la Sinagoga del Agua. Que también lo puedes buscar, lo tienes ahí. Hay bastante documentación que se ha estado haciendo al respecto en últimos años. Te puedo dirigir al respecto, pero sí existen cuestiones. Existen varios registros de pequeñas sinagogas, de pequeñas comunidades, recordando otra vez en la calidad seminomádica de la gente en este entonces. No hay el concepto de las polis
en España llega después, con Mm. Isbilia, con Córdoba, etcétera, etcétera. Pero esto llega siglo VI, siglo VII, siglo VIII. Sin Ok. embargo, las comunidades están basadas acá y esto es lo que va haciendo que vaya creciendo la población de manera importante. Tanto así que al caer el Imperio Romano y España ser dominada por los godos, se crean los primeros pogroms de la historia. Existe una necesidad de Estamos hablando unificar. fines del siglo V, comienzos del siglo VI, ¿no es cierto? Es Ubiquémonos correcto. para los que se están viendo y escuchando que Historia 1 no aprobaron. Exacto, exacto. Fines O, del hace siglo mu- V, principios del siglo o la VI. aprobaron hace muchos años. Exacto. Lo que es más, se dice, tomemos en cuenta que del otro lado del estrecho de Gibraltar, en lo que hoy es Marruecos, existía una población, en lo que es Ceuta y Melilla, por ejemplo, existía ya una población judía. Y ellos ayudan, junto con Don Julián es el que abre la entrada a los ejércitos de Tarek para entrar en lo que es España en este entonces. Entonces, esto, Los ejércitos de Mahoma, de los musulmanes. exacto, el comandante de los ejércitos moros árabes se llama Tarek. Por eso Gibraltar, el nombre original de Gibraltar es Jebel al-Tarek, la montaña de Tarek. Y es por ahí de donde entran, y lo que es más, las poblaciones generales, que son en su gran parte paganas en España en ese entonces, reciben con los brazos abiertos a los moros para que se libren de encima de los godos, que eran poblaciones altamente violentas y muy poco sofisticadas. Tú para Y volverte rey también godo, bastante antisemitas, ¿no? Digamos, por lo tenían mismo que estamos hablando del primer pogrom, eran bastante anti todo. No existe, si nos fijamos hoy en día, existe bastantes rastros de la cultura tartésica, de la cultura celta, de la cultura íbera. Lo que nos queda de los godos son los nombres de los reyes y algunas estatuas. That's it. No hay un avance cultural, no hay un avance comercial. Es una tierra que se vuelve bastante árida del punto de vista cultural durante las épocas godas, durante los 150 años. Entonces, la llegada de los ejércitos árabes, de los ejércitos umayyad, lidiados por Tarek, abre la puerta para que vuelva a florecer una cuestión cultural dentro de lo que se vuelve Hispania o Al-Ándalus en ese entonces. Y después el O sea que califato estamos hablando que, digamos, me gusta organizarnos, ¿no? Para lo que están. Dijimos que hay una prehistoria judía ya desde el 800, de la época del Salomón, quizás, y con sus derivados comerciales y emisarios comerciales ya desde el siglo VIII antes de la era común, luego un resurgimiento muy importante en el siglo I de la era común, luego de la destrucción del Templo de Jerusalén a través de los romanos. Hay una permanencia judía en España, en Iberia, a través del periodo de los visigodos, estamos hablando del siglo V, siglo VI, bajo ciertas persecuciones, ciertos pogroms, también ciertos decretos de corte antisemita también, y ciertas prohibiciones para la comunidad judía local, y luego estamos hablando ya para el 711, si no me equivoco, de 711, la es era correcto. común, que es cuando finalmente los ejércitos árabes musulmanes invaden la península ibérica y vemos que los judíos los reciben con brazos abiertos. Ahí al Lo que es comienzo más, del siglo facilita la VIII. entrada, financian en parte la entrada de los ejércitos de Tarek. Don Julio, nos dijiste, un tal Don Don Julio. Julián, Don Julián, Don Julián. Entonces Don también vemos Julián. que los judíos, también hay que decirlo, tomaban nombres, entre comillas, no judíos, como Julián. No, pero Don Julián no era judío. Ah, ok. Don Julián era un noble que existía, que era un noble de la época goda. El nombre Julián es un nombre totalmente no judío, pero él es el que ayuda a la entrada, pero los judíos ayudan a financiar el pasaje de los ejércitos árabes en eso. Y lo que es más, cuando tú ves la conquista de Al-Ándalus. Como a Bolívar, también siglos después va a ser a Bolívar, ¿no? Que muchos Exacto, judíos bueno, ahí en la... se supone que Bolívar era hijo de conversos también, entonces Ah, hay cuestiones interesantes. Ahora entramos en Latinoamérica, pero los judíos buscan lo que buscamos todos, el bienestar, la tranquilidad y la prosperidad. Y bajo el auspicio de lo que era el Islam, que tomemos una fotografía histórica en ese momento. Si tú ves, saltando un poquito, 200 años adelante, en el siglo X de la era común, tú preguntas cuál es la religión de la ciencia, de
es obviamente el Islam. Y el oscurantismo es cristiano, las cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, la visión era muy diferente en ese entonces. Y por eso pueden tener ese auspicio y ese crecimiento y esa magnífica época de oro en la cual empiezan conviviendo todo el mundo. Y conviven porque le conviene a todo el mundo. Hasta las taifas, a todo el mundo le conviene esto. Y se crean centros judíos muy importantes en todo el país. Desde Galicia, en Rivadavia, hasta Cataluña, en Tarazona, desde Andalucía, toda la parte de Andalucía que quieras ver, hasta el norte, hasta Estella, en el País Vasco. Entonces, es un lugar que se desarrollan cada uno en sus comunidades, porque el judío se asimila bien en donde está. Ande fueses harás lo que vieses, decimos en ladino. Entonces, la gente se toma en el lugar y es su casa y crean. Entonces, es ahí, en la época siglo VII, siglo VIII, siglo IX, donde empiezan a aparecer gente como Ibn Shaprut, como Ibn Birol, como Maimónides, como Nachmanides. Existen y podemos mencionar tantos y tantos. Y estamos hablando solamente de personajes que vemos del punto de vista médico, del punto de vista científico, del punto de vista filosófico, como es Ibn Firol, pero se nos olvida todo lo demás, que es el auspicio del comercio y de la auge como sociedad. Se van creando sociedades, los caminos que los romanos van construyendo van haciendo que el comercio sea cada vez más fluido y al haber más comercio existe más bienestar. Y esto en la época de los árabes, esto solo va creciendo. Los árabes les toma muy poco tiempo conquistar la península ibérica. En menos de 20 años está conquistada la provincia ibérica. Vienen con ejércitos muy bien organizados, pero sobre todo tienen el beneplácito de la gente que está localmente ahí. Porque no solo los judíos, la gran mayoría de la gente estaba harta de los godos. ¿Tenemos algún número de población, porcentaje de población que sea judía o cantidad de miles, cientos de miles? ¿Hay algunos números más o menos certeros para estos siglos o difícil de saber? No la tengo en mano. Uriel, ¿podemos hacer un break? Un segundo. Tengo una cosa urgentísima. Perdón. No tengo números exactos, porque no sé qué tanto, los censos en esta época, no sé qué tan exactos sean, pero te los puedo ver. Es fácilmente verificable. Pero claramente los judíos no eran una minoría muy minoritaria dentro del territorio, sino que tenían algún porcentaje importante dentro de la población. Y con la diferencia de que además los judíos vivían junto al resto de la gente. Un detalle simpático, tuvimos la reunión del comité de herencia que se dedicaba a esto y lo hicimos justamente, fuimos a visitar a Toledo. Nos recibió el alcalde de Toledo y en la entrada de la judería dice, esta es la entrada, muy solemnemente nos dice, esta es la judería, el gran barrio judío más importante de Europa donde solo los judíos vivían en paz. Y nos voltea y nos dice, lo que les acabo de decir es una mentira grande como una casa. Todo el mundo entra dice, ¿ven esa iglesia que está ahí? Dice, no es raro ver una iglesia dentro de una judería. Pero si yo les digo que esa iglesia es del siglo XII, pues cambian las cosas. Y ven ese horno de pan que está enfrente, esa torrecita que sale ahí, esto era un minarete. Las juderías se caracterizaban porque eran los centros de comercio donde vivían y comerciaban. Había mucha gente judía que vivía en ellos, sin embargo, no eran solo judíos. Y eso es algo que diferencia mucho lo que conocemos como los sefardim de hoy en día con los ashkenazim que vienen después de la Inquisición, que además ahí vamos a entrar en un tema interesante que nuestros amigos ashkenazim se van a sorprender un poco. Pero el judío siempre vivió muy integrado. Tanto es así, y esta es una parte que cuesta explicar a veces. En el momento de la expulsión, se le daba a los judíos dos opciones. O te convertías y te quedabas, o te ibas. Y la razón por la cual hoy los sefardim no somos gran mayoría a nivel mundial es que la gran mayoría de los judíos se quedaron en España. Se calcula que de los 250.000 judíos que vivían en España, sobre 150 a 170.000 se quedaron acá y se integraron en la sociedad. ¿Perdón? Conversos. Se convirtieron, convertidos sí, al cristianismo. sí.
O sea que sea apnea para Nusim o conversos 1490, reales. 1492, hay 250.000 judíos en España, que es lo que se calcula, entre 150 y 170, es decir, entre el 60 y el 70%, se no quedaron acá. deciden irse y mantener su judaísmo, sino convertirse al cristianismo para quedarse en España. Tomándolo en el contexto histórico. O sea, hay que entender que existen conversiones previas a la Inquisición. Hay gente que se convirtió, Benjamín de Tudela se convierte con la... no, perdón, Benjamín Abravanel, perdóname, Benjamín Por Abravanel. eso. Sí, no, Benjamín Abravanel, perdón, No, perdón. Benjamín de Tudela y Abraham Senior es otra historia. Benjamín de Abravanel se convierte en el 1100 y pico para poder servir dentro de la corte de Alfonso X el Sabio. Entonces, yo lo que digo es, no podemos ver las cuestiones con los ojos del día de hoy. El ejemplo que doy cuando doy conferencias es de que es como si alguien cambia de partido político. El día eres radical y de un día de ser radical te vuelves peronista, porque te convino por alguna razón u otra. Los casamientos intracomunitarios eran muy grandes en ese entonces. ¿En Rambam, serio? Agav Moshe ben Maimón, su padre era mitad musulmán, mitad judío. La madre del Rambam era mitad judía, mitad católica. Sin embargo, nosotros lo tomamos. Ibn Gvirol, nos enteramos que es judío a principios del siglo XX. Sí. Entonces, Ibn Shaprut, aunque era uno de los precursores de la medicina moderna, y hoy en día Shaprut, obviamente, es sefardí y judío, se dice que rezaba tanto en sinagogas como en iglesia. Entonces, era otra visión de la Sí, que sociedad. para nosotros es quizás muy difícil de entender Totalmente. hasta qué punto había llegado ese nivel de integración y de asimilación y de intermingle cultural. Totalmente. Hoy diríamos que imposible. Mira qué interesante. Hay estudios, se habla de un ADN judío en España. Si tú consideras la duración de la permanencia de los judíos acá, existen rastros específicos, trazas de ADN que se van. Y se calcula que entre el 30 y el 35% de la población judía española, de la población española, tiene rastros de ADN judío. Que eso también me parece que llegando ahora, ya como hagamos un salto histórico, ¿no? 1492, la expulsión de los judíos de España, dijimos que un 60-70% decide quedarse, conversos o, digamos, semiconversos o, digamos, Sí, algún punto Anusim, como lo intermedio, queramos ver. Anusim, lo que fuese, y otro 40%, otros 70.000, 80.000, 100.000 judíos separadim salen hacia el mundo. Y por cierto, ¿quiénes salen? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quiénes salen? ¿Cómo se van los judíos de acá? Ahora, si quieres, llegamos Portugal, ¿no? Muchos se van primero a Portugal. Algunos se van a Portugal, pero los que se van, los ricos, manda Bayezid II, el sultán, manda naves a España a recogerlos. Porque y además se hacen negociaciones a través de Abraham Senior, justamente, y de Benjamín de Tudela, para decidir quién se puede llevar qué. Porque Benjamín de Tudela es anterior. Benjamín de Tudela es anterior. Es el historiador anterior. Perdón, de Benjamín Abravanel, perdóname, Benjamín Abravanel. Okay, sí. Se habla de que se les permite llevar a las familias mucho más ricas porque recuérdate que parte de la razón por la expulsión es de que los judíos habían financiado la reconquista y los reyes católicos no tenían manera de pagarlos. Bueno, eso pasaba mucho, ¿no? Que no era tanto por antisemitismo que los echaban de los diferentes países, sino era porque se les rompía la banca y no podían devolver el dinero, entonces la mejor forma era echar al acreedor. Exactamente. Entonces, hay mucha gente que se va hacia el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano es muy, muy amplio en este entonces. El Imperio Otomano llega más allá de Budapest, llega a las esquinas de Viena en algún momento. Entonces, la diáspora que sale de acá hacia el este europeo, que después vamos a hablar de la integración en Ashkenaz, es solo una parte. Existe, en este entonces, los Países Bajos habían estado bajo dominio español. Entonces, muchos de los que se van a Portugal, cuando pasa la masacre en la Baixa en el 1503,
van hacia Holanda, donde son bienvenidos por cuestiones comerciales. Ahora, se habla muy poco de aquellos que se convierten, pero se van hacia el Nuevo Mundo. Cuando tú ves el viaje de Colón sale del puerto de Palos el 13 de agosto de 1492. La expulsión de los judíos se oficializa el 14 de agosto de 1492. Entonces, las tres carabelas que conocemos, la Niña, la Pinta y la Santa María, fueron pagadas por tres familias judías. La familia Pinto, la familia Niño y la familia Béjar, que eran judíos conversos y pusieron la Santa María. Entonces, existe una cantidad de judaísmo y de conversos que hacen un poquito escondidas en todas las Américas pensando de que la Inquisición no llegaría ahí. El gran problema es que en 1570 Felipe II se harta de tener al Santo Oficio acá y manda una carta al inquisidor, que en ese entonces era Robles, si no me equivoco, hijo de conversos, y le dice que estaba satisfecho de que estuviera España limpia de impuros y de no creyentes, y que ahora tocaba, pues, pasar esto a los nuevos territorios. Y él destierra efectivamente al Santo Oficio de la Ciudad de México. Entonces, las pocas muertes que se hacen, que vienen de la Inquisición, de judíos que se queman en la hoguera, que ahora te digo cuántos son y no me lo vas a creer, suceden en su gran mayoría en las Américas. Con Diego de Carvajal, por ejemplo, en Monterrey. Por cierto, ya que esto me toca a mí preguntarte, ¿cuántos judíos murieron en la Inquisición, en la hoguera? Vamos a decir menos de 50. Es la primera vez que alguien me dice un número coherente. Tienes mucha razón. En total, en la Inquisición se queman a 9,000 personas en 300 años de Inquisición. La gran mayoría de ellos eran por brujería, por blasfemia, etc. Eran enemigos del Estado, básicamente. De los autos de fe, tú sabes que se tenía que hacer un auto de fe por cada persona que se quemaba en la hoguera para que la persona que lo sentenciaba no fuera enviada al infierno por asesinato, no matarás. Entonces, todos los autos de fe están en el archivo de Indias. Y en el archivo de Indias vienen dos categorías sobre los que se quemaban, sobre los que se castigaba con la muerte de los judíos. El primero era el de judaizante. Ese término lo has oído. ¿Pero qué es un judaizante? Un judaizante es aquel que buscaba convertir la gente al judaísmo. El que conozca medianamente el judaísmo sabe que eso no es muy nuestro. Y existen los judíos verdaderos. Ese es un término. Hay 6 judíos verdaderos quemados en la hoguera. Muchos otros murieron. Solo 6. Sí. Entonces, esas son las cuestiones que no entran en el psique de lo que nos han enseñado hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a decir que la expulsión de los judíos en España, que consistía en ese momento hasta el 80% de la judería mundial, impacta en el Nuevo Mundo, en un formato muy oculto de alguna forma. Totalmente. Y demás, que nunca, hay que decirlo, nunca llega a desarrollarse como una judería propia independiente, sino hasta el siglo XIX o en las Antillas holandesas y demás, desde el siglo XVII y demás. Digamos, no hay, digamos, rasgos de comunidades judías en el Nuevo Mundo en el siglo XVI. ¿Cuáles son las 3 comunidades judías más importantes? ¿Cuáles son las 3 sinagogas más antiguas del Nuevo Mundo? Yo voy a decir, a ver si estoy bien. La de Recife. ¿Sí? Ok, Recife, sí, son todas holandesas. La de Belice, ¿no? No, esa viene después. Recife, alguna de Curazao. ¿De Curazao? Exacto. Recife, Curazao y la tercera. Paramaribo. Surinam. ¿Dónde está Paramaribo? Surinam. Ok. Bueno, son todas, digamos, es el norte, ¿no? Es lo que sería ¿Por qué? Brasil, ¿por qué se crean ahí ciertas comunidades judías? ¿Qué tienen en común esos 3 lugares? ¿Eran todos holandesas o no? Y eran centros de trata de esclavos.
Ah, los judíos también intervenimos en eso no nos gusta Sí, mucho señor. decir. Trata de esclavos y en piratería, en ambas cosas. Sí, sí, también hay que hacer un episodio en PLF sobre los judíos de Jamaica, ¿no? También hay una historia muy Exactamente. interesante Hay ahí un del libro cementerio. fascinante, los libros fascinantes al respecto. Sí, Correcto, sí, sí. pero estamos hablando que eso por lo menos hay unos 150 años de diferencia entre 1492, 1493 Y y hasta 1650 que se funda 1650, que son, totalmente. todas estas Hay comunidades son una de comunidad, 1640, 1650 y demás. Pero no, lo que yo quería asentar, y ahora sí, Yuri, decís, lo que venías a decir era que decir que en el Nuevo Mundo no llegó a asentarse una comunidad judía organizada hasta que los judíos de origen sefaradí a través de Holanda llegan a mediados del siglo XVII. Eso me pareció importante mencionar. sí, hay una cuestión que hay un matiz. Hay una comunidad en México que no se la conozca, se llama Venta Prieta. La comunidad de Venta Prieta es una comunidad de gente que llegó en 1492 y estableció un pequeño círculo judío ahí, se entremezclaron, pero se sigue manteniendo hasta el día de hoy una comunidad, y además están reconocidos como sefardim a nivel mundial. Es algo muy, muy interesante. ¿Y cuál es la relación con la comunidad judía central mexicana Existe, de hoy? existe. Mira que tomó Existe. tiempo, ¿eh? Mira que tomó tiempo porque Y se son ven duros ahí, diferentes, vamos a decirlo así, son y duros eso ahí no en lo España. toleramos mucho. Entonces, esa es la cuestión. Pero sí, existe una relación con ellos. ¿Cuál es la cuestión? En el archivo de Indias, el cual, si no, nunca has ido, te recomiendo mucho que lo vayas a ver. Está todo documentado. ¿Dónde Y está cuando físicamente? yo, perdón, ¿Dónde está hoy en físicamente? ¿En qué museo Sevilla, está? En en Sevilla. Sevilla, en Sevilla. Sí. Se me olvidó mencionar, yo soy fellow de la Fundación Rothschild, en la cual a través de ellos presenté la casa muestra y saqué el premio al mejor proyecto en esto. Y esto me abrió las puertas justamente a tener acceso a estos lugares. Mi correspondiente en el Archivo de Indias me enseñó un papel muy interesante, en el cual era, te lo hago corto, un registro de las comunidades toleradas judías en la Nueva España, del 1725. Existían comunidades toleradas que no eran, obviamente, ni vanagloriadas, ni etcétera, etcétera, pero ahí estaban, y existían y estaban identificadas. ¿En dónde, por ejemplo? ¿Te acordás, Yuri? En Monterrey, por ejemplo. En Monterrey, todo en lo que es el norte del país, sobre todo. No, Acuérdate, esto hay que mencionarlo porque estamos diciendo, a diferencia de la tolerancia que sí se existía desde 1589, me parece que en Holanda, en los Países Bajos, el edicto de tolerancia es de 1589, por lo cual la 1589, práctica del así es. judaísmo es mucho más abierta y por eso permiten hacia mediados del siglo XVII, 1630, 1640, el asentamiento de sinagogas, porque nada, los judíos traficábamos esclavos, los judíos, o digamos, o el algodón o algunas otras cuestiones, entonces necesitábamos los judíos que estaban acá y las pocas familias que se quedaban. Yo creo que si no es creo que el mismo Rab que firme el edicto de expulsión de la comunidad Talmud Torá de Baruch Spinoza, de Benedicto Spinoza, es uno de los primeros rabinos que está aquí Así es. en Curazao, En ¿no? Curazao, así es. Sí. Pero bueno, tenemos esto, pero también decimos que hay otras comunidades toleradas ya en el siglo XVIII, Así es. antes de la gran migración sí ya de judíos ashkenazim y sefaradim, ya en el siglo XIX a todo el Nuevo Mundo. Y 20, sí, exacto. Y 20, claro. Entonces, eso por un lado para el oeste, vamos a decirlo. Pero también la expulsión de los judíos de España, y creo que tomemos los últimos minutos de este episodio para hablar de esto, tuvo un gran impacto hacia el este, ¿no? Todos los Totalmente. judíos sefaradim que se integraron en antiguas comunidades ashkenazim, la mayoría de ellas, o antiguas comunidades que, podemos decir, no eran ni ashkenazim ni sefaradim. Mira, pues voy a romper un poquito esquemas, y eso me encanta. Y la palabra Ashkenaz, ¿qué quiere decir la palabra Ashkenaz? Alemania. Alemania, exactamente. Los judíos son o españoles o alemanes. Pero lo que conocemos hoy como comunidades que vivían en el 1300, en el 1200, en Polonia, el este de Prusia, etcétera, etcétera, eran pocos esparsos y comunidades bastante seminomádicas. El yiddish tiene sus orígenes en el ladino, en la manera en la cual los españoles escriben el español con letras hebreas y meten palabras de hebreo adentro de eso. La escritura les escribía el ladino entonces, el judeo español,
era la escritura Rashi, todavía no sigue llamando así, Rashi o solitreo. Y es Rashi, Shlomo Itzhaki, que siendo el francés, hace el lazo entre las comunidades religiosas para hacer esto. A lo que quiero llegar es de que todas las comunidades ashkenazim, todas, se refuerzan con la llegada de Sefardim, de gente de España. Todas las sinagogas que se construyen en Chemoz, en Glodno, en Cracovia, son de inspiración española. Era el centro, volvemos al mismo, ese era el centro que se conocía como judaísmo. Israel era, Jerusalén era algo teórico. Nadie, muy Sí, poca la gente vivía. Jerusalén de la época era, no sé, Lucena, Barcelona, Sevilla. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hay un estudio de Joshua White que se llama Let My People Go del 2013. Él es un profesor de matemática en Stanford. E hizo un estudio de migración y de dispersión poblacional. Estadística, él es un profesor de matemáticas, entonces de dispersión poblacional, y llega a la conclusión de que todos los judíos europeos tienen un antepasado español. Entonces, si lo piensas que el 80% de la comunidad tenía esto, vivía española y se dispersa, pues se dispersa. Y los judíos van a vivir desde Budapest hasta Damasco. No, Damasco no llegan a Alepo. Pero toda esa área de gente viven donde sea el sultán, mientras les pagues tu bakif, el impuesto, lo tienen tomado. Entonces, curiosamente, la integración del sefardí hace que lo que resalga es lo que hoy conocemos como la cultura ashkenazí. O sea que la cultura ashkenazí hoy en realidad tiene una influencia en el mundo sefaradí, hoy que tomamos como dos separadas, Yuri. La tesis es que lo que hoy conocemos como ashkenazí originalmente era más sefaradí que ashkenazí, Totalmente. porque ashkenazí todavía no había desarrollado una impronta propia. Así es. Esto me lleva un poco, Yuri, a nuestros minutos finales de aquí, que tiene que ver con, a nivel, podemos decir, poblacional, de porcentaje, a nivel de desarrollo cultural, digamos, nadie que estudie historia judía puede decir que había más desarrollo cultural en tierras ashkenazíes que sefaradíes, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XVI, XVII, digamos. Prácticamente todo el gran desarrollo pertenecía al mundo sefaradí, incluso en la literatura rabínica, que es la que yo más manejo, hasta el Totalmente. siglo XIII, XIV, donde hay algunos centros en Alemania. Todas las grandes luminarias y demás eran sefaradim o tuvieron su paso por Sfarad, sus maestros allí. Pero algo cambia, ¿no? En la cultura judía, donde hoy vemos, ¿no? Un intento de resurgimiento del antiguo espíritu o cultura sefaradí frente a unos últimos 200, 300 años, donde la judería ashkenazí comenzó de alguna forma a dominar y a ser más preponderante que la cultura sefaradí, ¿no? Vamos a decir, rabinos sefaradín que hoy se visten como ashkenazim. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Incluso Es muy raro, pero sí. Sí. Cuando veo a un sefaradí vestido con Streimel, hace mucha impresión. Sí. incluso hablando en yiddish, o incluso citando más, por lo menos en el mundo rabínico, a más autores ashkenazim que sefaradín también, Claro. ¿no? Digamos, basándose su alajá, sus minakim y demás, más en el Maharil o más en otros que en la antigua estirpe sefaradí clásica. Pero hoy siento que hay como un resurgimiento en todo esto, que me parece es un movimiento mundial, ¿no? De volver a recuperar nuestras raíces frente al colonialismo europeo, ¿no? Me parece que los judíos Es eso, también, es eso, sefaradín, es lo eso. tratamos de mostrar desde nuestro lado, ¿no? Es en nuestra propia historia de eso. ¿Vos cómo lo ves eso? Y la pregunta es, a mí lo que siempre me parece interesante es, ¿qué es ese pasado sefaradí, qué es esa cultura sefaradí que hemos perdido que hay que recuperar? ¿Es solamente el kipi la lahmachin sobre el gefilte fish? ¿Es la Bueno, música? que ahí no ¿Es hay el... competencia, mi estimado. Una cosa es Ahí comida no de hay. ricos y No, otra no. comida de pobres. Pero, no, ¿por qué voy a la pregunta, Yuri? Porque hoy yo siento que lamentablemente el judaísmo para muchos se volvió algo muy banal, muy superficial, ¿no? Y que todos los chistes entre sefaradíes que nos di tiene que ver con eh, Totalmente. la comida.
Y creo que hay cosas mucho más profundas, ¿no? Me gustaría, acercándonos al final, cuáles son esas cosas que vos crees que son profundas de la identidad judía sefaradí que vale la pena recalcar para traer al mundo judío en nuestros días. Mira, yo creo que parte de lo que nos va a llevar a esto, y ahora te digo que es a donde nos quiero llevar, es el reencontrar lo que nos dijeron que nunca existió. La vida judía que existió en España dejó marcas muy, muy fuertes. Y sin embargo, lo que yo pienso que sucedió un poquito con el sefardismo, si puedo utilizar la palabra, fue lo que pasó con la Galut, con la segunda diáspora, con la destrucción del Bet Hamikdash. Se perdió el centro de gravedad. Entonces, los judíos que emigraron sobre todo hacia el Imperio Otomano, se abocaron mucho más a cuestiones comerciales que a cuestiones culturales. Hubieron sus excepciones, sobre todo los falsos mesías del siglo XVI y siglo XVII, entre ellos Shabbatai Tzvi. Pero creo que es cuando se trata de destruir algo demasiado fuerte, siempre dejas retoños, y son esos retoños los que estamos encontrando hoy en día. Y creo que es lo que se debe de rescatar es justamente esa capacidad de vivir e interactuar, formando parte de una sociedad, manteniendo tus estructuras. El concepto del shtetl, el concepto del gueto, es algo que en España no existió nunca. Y hoy en día no existe. No judíos o no judíos, no existen guetos de inmigrantes árabes o inmigrantes africanos o inmigrantes latinoamericanos. Todo el mundo vive bastante mezclado, porque no existe el concepto de sangre pura, que es algo que en Alemania y en el este de Europa era muy predominante por las cuestiones de las grandes latifundios, los grandes señores y quienes que se podían mezclar con quiénes. Entonces, creo que es un poquito el volver a esa estructura. Yo creo que si nos queremos enfocar en que las raíces sefardíes, claro que tienen que ver con el pensamiento muy profundo, además de toda esta gente que tenemos olvidada y conocemos solamente por referencia. Maimónides, Ibn Tirol, Ibn Shaprut, Alevi, Yehuda Levi, y volver a ese espíritu de poder vivir en comunidad, manteniendo nuestra estructura, pero formando parte. Estuve en Turquía hace 2 semanas en un viaje, un poquito de investigación, y me interesó ver mucho. Hay una exposición en el Museo de 500 años de vida judía en Turquía, donde enseñan diferentes fotos de judíos que pertenecían a diferentes fuerzas armadas de los países. Y te hablan que en la Primera Guerra Mundial muchos judíos lucharon contra judíos de diferentes países porque ellos eran turcos, o ellos eran ingleses, o ellos eran griegos, y siempre lo fueron. No sin dejar al lado tu origen judío y tu judaísmo como tal, pero ande fuerzas harás lo que vieses, adaptándose al país. Y eso sucedió en Alemania y eso sucedió en Polonia, pero no sucedió en ningún otro lugar más. En Francia, lo de Dreyfus se hizo tanto ruido porque él hasta había logrado pelear con el ejército francés, pero era la gran excepción. No me preguntes por qué en Francia siempre existió esa ostracización de dejar el judío de al lado. Y es lo que sucede. No, pero también puede explicar fuertemente, y, digamos, algo que es muy interesante lo que planteas, Yuri, que el judaísmo ashkenazí, por lo pronto en los últimos 500 años, se desarrolló como una comunidad independiente al país donde vivía, en todos los sentidos. ¿Sí? No estudio de las artes, no estudio de la ciencia, no conocimiento del idioma local, o simplemente para fines utilitarios comerciales, digamos. Entonces se desarrolló el concepto de, vamos a llamarlo, la religión judía, ¿no? Y puede llegar a ser lo que después parte del iluminismo mal citado a Mendelssohn era un francés de fe judío, de fe mosaica. En cambio, el mundo sefaradí, vos lo que planteás, ya en esta idea de que la propia judería podía haber un minarete, que la propia judería podía haber un monasterio, podía haber una iglesia, lo que fuese, da cuenta de que el judío es tan judío como español. ¿no? Entonces, que la identidad nacional, que también es interesante para pensar en nuestros días, no solamente para recuperar a nosotros. Yo soy romano de apellido, ¿no es cierto? También, sí, no, ya. De esa no te salvas. También fuertemente ligado por la mitad de mi familia con el legado sefaradí.
no solamente para nosotros como judíos sefaradí recuperar nuestro legado, sino para el judaísmo en general, pensar cómo esta historia clásica del judaísmo sefaradí nos puede permitir vivir mejor como judíos en nuestros días, que no es recluidos del resto de la población gentil, en nuevos guetos, ya sea mentales o físicos, sino tiene que ver con ser 100% argentino y 100% judío sin ninguna dubitación ni duda. Me parece que también es parte de esto que Y vos sin decías, tener que ¿no? escoger entre uno u otro, que eso es importante. En México siempre me preguntaron, ¿tú qué te sientes más, mexicano o judío? Porque tengo que escoger. Sí, el judío sefaradí que era las dos culturas. Así Era es. judío y español a la vez. Eso significa ser sefaradí. No Exacto. solamente ser judío oriundo de España, que me parece muy importante este punto que tendrías, Yuri. Me gusta mucho. Bueno, Yuri, vamos llegando al final de este episodio. Ojalá te podamos invitar nuevamente a seguir Con conversando y mucho gusto a tu aprendiendo de disposición ti. cuando quieras, Uriel. Que hemos ido un poquito por todas partes, pero con mucho gusto aquí me tienes a tu disposición. Pero eso es lo lindo aquí de Pieles, abrir ventanas, abrir puertas y después que cada uno pueda continuar en su estudio. Así que Yuri y todos nos vemos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau. Merci mucho. Chao, chao.